Nada de esto fue escrito para agradar, fue escrito para incomodar. Porque lo que las mujeres realmente desean no vive en discursos públicos ni en promesas románticas, sino en zonas ocultas donde el poder, la tensión y el deseo se entrelazan. Esta verdad nos enseña, se oculta, no porque sea falsa, sino porque desnuda las reglas reales del juego. Aquí no hay consuelo, solo lucidez, y quien no esté preparado para verla, preferirá seguir creyendo en la mentira. Nada de lo que estás a punto de escuchar se dice en voz alta, no porque sea falso, sino porque es demasiado verdadero. Esto no es un ataque, no es una defensa, no es una guerra de sexos, es un espejo, y los espejos siempre incomodan porque no mienten. Durante décadas, generaciones enteras fueron educadas con una narrativa cómoda, que el amor es sacrificio, que la bondad es recompensada, que ser correcto es suficiente. Esa historia fue útil, pero no fue real. Y lo que no es real, tarde o temprano se rompe. Las mujeres no desean lo que dicen desear, no porque mientan conscientemente, sino porque el deseo no nace en la razón, nace en zonas más antiguas del cerebro, zonas que no saben de moral, ni de discursos sociales, ni de ideales románticos. El deseo responde a estímulos, a sensaciones, a dinámicas de poder invisibles, y aquí comienza la incomodidad. Quien no entiende esas dinámicas está condenado a ser manipulado por ellas. Lo que realmente atrae no es la sumisión, ni la disponibilidad eterna, ni la promesa de estar siempre ahí. Eso genera seguridad, sí, pero la seguridad no enciende el deseo, lo adormece. El deseo necesita fricción, necesita tensión, necesita la sensación de que algo puede perderse. Donde no hay riesgo, no hay fuego. Y esto es lo que casi nadie se atreve a decir. El hombre que se entrega por completo, que se anula, que vive en función de agradar, deja de ser percibido como deseable. No porque sea malo, sino porque se vuelve predecible. Y lo predecible no despierta fantasías. Las mujeres no buscan un hombre perfecto, buscan un hombre que no pueda ser controlado del todo. Alguien que tenga un centro propio, una dirección interna que no dependa de la aprobación ajena. La atracción no nace de la necesidad, nace de la abundancia. Cuando un hombre necesita ser elegido, ya perdió poder. Cuando un hombre elige, incluso en silencio, el equilibrio cambia. Aquí entra la parte que más duele aceptar. Muchas relaciones no fracasan por falta de amor, sino por exceso de entrega mal entendida. El hombre cree que darlo todo es una virtud. Ella, sin darse cuenta, comienza a perder respeto. Y sin respeto, el deseo se erosiona lentamente, como óxido invisible. Nadie lo nota al principio. Todo parece normal, pero algo se enfría, algo se apaga. El deseo femenino responde a la percepción de valor, no al valor declarado, sino al valor demostrado. Un hombre que tiene opciones, que no vive con miedo al abandono, que puede irse si algo no le sirve, proyecta una fuerza silenciosa. No necesita imponer nada, su sola presencia marca límites. Y los límites, aunque nadie lo admita abiertamente, son profundamente atractivos. La sociedad enseñó a los hombres a temer su propia firmeza. Les dijo que poner límites es ser cruel, que decir no es ser egoísta, que priorizarse es arrogancia. Pero lo que no enseñó es que la falta de límites no genera amor, genera desprecio disfrazado de costumbre. Nadie desea aquello que ya posee sin esfuerzo. Las mujeres no desean ser dominadas, pero tampoco desean dominar. Desean sentir que están frente a alguien sólido, alguien que no se quiebra emocionalmente ante el primer conflicto, alguien que no suplica, que no persigue, que no se humilla por miedo a perder. El miedo es el afrodisíaco inverso, lo mata todo. Y aquí aparece la gran contradicción. Muchas mujeres dicen querer sensibilidad, pero reaccionan con desinterés cuando esa sensibilidad se convierte en dependencia emocional. No es crueldad, es biología. El deseo no negocia con la lástima. El deseo no responde al sacrificio. El deseo se despierta ante la fuerza contenida, no ante la debilidad expuesta. Esto es lo que casi nadie cuenta. El amor romántico moderno se construyó sobre mentiras funcionales. Mentiras diseñadas para mantener el orden social, no para explicar la atracción real. Y quien sigue creyendo en ellas termina confundido, frustrado y resentido. No porque el mundo sea injusto, sino porque nadie le explicó las reglas verdaderas del juego. Las mujeres no buscan un hombre que viva para ellas. Buscan un hombre que tenga una vida tan llena que compartirla sea un privilegio, no una obligación. Buscan sentirse elegidas, no necesarias. Buscan emoción, no garantía eterna. Y esto no se aprende en canciones, ni en películas, ni en discursos motivacionales. Se aprende observando la realidad sin filtros morales. Esta es solo la primera capa. Lo que viene después es aún más incómodo, porque cuando entiendes esto, ya no puedes volver a fingir que no lo sabías. Una vez que se rompe la ilusión, aparece el patrón.
y cuando aparece el patrón, ya no puede dejar de verse. La mayoría de los hombres no fracasan en sus relaciones porque sean malos, ni porque no amen lo suficiente, sino porque entregan su poder emocional sin darse cuenta. Lo regalan con sonrisas, con disculpas innecesarias, con explicaciones constantes, con la obsesión de ser comprendidos. Y el poder que se regala deja de ser valorado. La atracción no funciona bajo las mismas reglas que la lógica. Funciona bajo reglas primitivas, reglas antiguas, reglas que no piden permiso para existir. Una mujer puede amar a un hombre y aún así dejar de desearlo. Esa es una verdad incómoda que nadie quiere aceptar. El amor puede sobrevivir a muchas cosas, pero el deseo es frágil. Vive de la tensión, del misterio, de la sensación de que el otro no está completamente disponible. Cuando un hombre se vuelve emocionalmente transparente, cuando muestra todas sus cartas, cuando su estado de ánimo depende de un mensaje, de una respuesta, de una validación externa, algo cambia en la dinámica. No de forma consciente, no planificada, simplemente ocurre. La percepción se desplaza, el centro de gravedad se mueve, y quien pierde el centro pierde la atracción. Las mujeres no se sienten atraídas por hombres que necesitan ser salvados, corregidos o guiados constantemente. Al principio puede aparecer la compasión, incluso el instinto de cuidado, pero la compasión no es deseo. La compasión no genera fantasías, la compasión cansa. Y cuando una mujer empieza a sentirse más madre que amante, la relación entra en una cuenta regresiva silenciosa. Aquí es donde muchos hombres se equivocan gravemente, confunden intensidad emocional con conexión. Creen que hablar de todo, sentir todo, expresar todo, es sinónimo de profundidad. Pero la profundidad no está en la exposición total, está en el control. Un hombre emocionalmente sólido no reprime, administra, no explota, decide, no se derrama, se contiene. Y esa contención crea una tensión invisible que alimenta el deseo. El misterio no es manipulación. El misterio es consecuencia natural de tener una vida propia, de no estar siempre disponible, de no responder inmediatamente, de no justificar cada silencio, de no explicar cada decisión. El hombre que siente que debe dar explicaciones constantes ya se colocó en una posición inferior, y la atracción no fluye hacia abajo. Las mujeres no desean ser el centro absoluto de la vida de un hombre. Desean ser parte de una vida interesante. Cuando una mujer percibe que un hombre abandonaría todo por ella, que no tiene dirección propia, que su mundo gira alrededor de su aprobación, algo se rompe internamente, no por maldad, sino porque el valor percibido cae. Lo que se consigue sin esfuerzo pierde brillo. El hombre que tiene opciones no necesita anunciarlas. Se nota, se siente. Está en su forma de caminar, de hablar, de escuchar sin ansiedad. Está en su capacidad de retirarse sin drama. La posibilidad real de pérdida es lo que mantiene vivo el interés. Cuando la pérdida es imposible, el deseo se duerme. Aquí aparece otra verdad que nadie dice. Muchas mujeres prueban consciente o inconscientemente los límites del hombre que tienen enfrente. No para destruirlo, sino para ver si es sólido, para ver si se quiebra, para ver si cede. Y cada límite que se rompe, cada valor que se negocia, cada no que se convierte en sí por miedo, erosiona la atracción. El hombre que lo tolera todo no es visto como comprensivo, sino como débil. Y la debilidad, aunque se vista de bondad, no es deseable. La fuerza tranquila, en cambio, sí. La capacidad de decir esto no sin levantar la voz, sin explicar demasiado, sin culpa. Eso genera respeto. Y donde hay respeto, el deseo tiene espacio para existir. El problema es que a muchos hombres se les enseñó a evitar el conflicto a toda costa, a ser agradables, a ser correctos, a ser buenos. Pero nadie les explicó que la atracción no se construye siendo inofensivo, se construye siendo íntegro. Y la integridad a veces incomoda. Lo que realmente quieren las mujeres no es un hombre que nunca las contradiga, sino uno que no se traicione a sí mismo por mantenerlas. No quieren a alguien que las persiga, sino alguien que camine a su lado sin miedo a seguir solo si es necesario. No quieren promesas eternas, quieren presencia firme. Y esto apenas comienza, porque entender esto no te convierte en deseable, solo te quita la venda. Lo que viene después exige algo más difícil, renunciar a la necesidad de aprobación, y eso cambia todo. Renunciar a la necesidad de aprobación es el punto de quiebre. Es ahí donde la mayoría falla, porque esa necesidad está profundamente incrustada. No nace del amor, nace del miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser reemplazado, miedo al abandono. Y el miedo, aunque se oculte bajo gestos amables, siempre se percibe. No se ve, se huele, y el deseo huye del miedo como el fuego del agua. El hombre que vive buscando señales constantes de interés se convierte en esclavo de la reacción ajena. Cada mensaje no respondido es una amenaza. Cada silencio es interpretado como rechazo. Cada cambio de humor se vuelve una alarma.
Ese estado mental no solo desgasta al hombre, también desgasta la atracción, porque nadie desea ser el centro emocional de alguien inestable. El deseo necesita calma, necesita firmeza, necesita sentir que el otro no se va a derrumbar si algo sale mal. Aquí aparece una verdad que incomoda a muchos. La independencia emocional es más atractiva que la devoción ciega, no porque implique frialdad, sino porque transmite seguridad interna. Un hombre que se valida a sí mismo no exige validación externa, no persigue, no insiste, no suplica, y esa ausencia de necesidad crea un vacío que despierta curiosidad. Las mujeres no reaccionan al discurso, reaccionan a la energía. Puedes decir las palabras correctas y aún así fracasar, porque lo que se percibe no es lo que dices, sino desde dónde lo dices. Un te quiero dicho desde la abundancia se siente distinto a un te quiero dicho desde el miedo a perder. El primero atrae, el segundo asfixia. Cuando un hombre deja de intentar agradar, algo extraño ocurre. Empieza a ser más respetado, no porque se vuelva cruel, sino porque deja de negociar su valor. El respeto no se pide, se establece. Y se establece con acciones silenciosas, no con explicaciones largas. El hombre que explica demasiado ya está justificándose, y quien se justifica se coloca por debajo. El deseo femenino responde a la sensación de elección mutua, no de dependencia unilateral. Cuando una mujer siente que puede irse y que el hombre seguirá en pie, el vínculo cambia. Aparece una tensión distinta, una atracción que no se basa en la necesidad sino en la voluntad. Estar juntos deja de ser una obligación emocional y se convierte en una decisión. Aquí es donde muchos hombres cometen el error inverso. Creen que deben volverse fríos, distantes, artificialmente duros. Pero eso no es fuerza, es actuación. La verdadera firmeza no necesita máscaras, no necesita juegos, es coherencia interna. Es decir lo que se piensa y sostenerlo. Es sentir sin perder el control. Es amar sin perderse. Las mujeres no buscan hombres emocionalmente inaccesibles, buscan hombres emocionalmente estables. La diferencia es enorme. El inaccesible crea frustración, el estable crea deseo. El primero juega, el segundo elige, y la elección consciente es infinitamente más poderosa que cualquier manipulación. Otro punto que nadie menciona: muchas mujeres se sienten atraídas por hombres que no intentan impresionar. El que intenta impresionar ya se posicionó como inferior. El que vive su vida sin necesidad de demostrar nada transmite valor de forma natural. No compite, no se compara, no busca validación, y eso paradójicamente valida. La atracción no es un intercambio justo, no responde a méritos morales, responde a percepciones, y la percepción se construye con límites, con dirección, con autocontrol. El hombre que tiene una misión, un propósito, algo que lo trasciende, no necesita convencer a nadie de su valor. Su enfoque lo hace evidente. Aquí está el secreto que muchos evitan aceptar. Cuanto menos intentas retener, más espacio das para que alguien quiera quedarse. La posesión mata el deseo, la libertad lo alimenta, y la libertad solo es posible cuando no tienes miedo de perder. El hombre que puede perder y seguir avanzando es peligroso, no para los demás, sino para las ilusiones, porque ya no negocia desde la carencia, ya no actúa desde el miedo, y ese cambio interno se refleja afuera, inevitablemente. Pero este nivel tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo, porque implica soltar la fantasía de control, aceptar la incertidumbre y asumir responsabilidad total sobre uno mismo. Y ahí es donde muchos retroceden. Lo que viene después no es cómodo, es transformador. Y no todos quieren transformarse. La transformación real comienza cuando el hombre entiende que no puede controlar el deseo ajeno, solo puede volverse alguien que despierte deseo. Y esa diferencia lo cambia todo. El control es una ilusión infantil. La atracción es una respuesta. Quien intenta controlar termina persiguiendo. Quien se enfoca en sí mismo se vuelve perseguible. Y esta inversión de roles no ocurre por estrategia, ocurre por consecuencia. Durante mucho tiempo se vendió la idea de que el amor verdadero es incondicional, constante, eterno. Pero el deseo no funciona así. El deseo es dinámico, cambia, fluctúa, se enciende y se apaga según estímulos. Y quien confunde amor con deseo termina exigiendo pasión donde solo hay costumbre. La costumbre no excita, la costumbre adormece. Las mujeres no desean rutina emocional, desean sentir que algo puede cambiar, que el hombre que tienen enfrente no es una pieza fija, sino un ser en movimiento. El estancamiento es el verdadero enemigo del deseo. Y muchos hombres se estancan no porque quieran, sino porque temen evolucionar y perder a quien tienen al lado. Ironía cruel. Ese miedo es justamente lo que los hace perder. Cuando un hombre sacrifica su crecimiento por conservar una relación, envía un mensaje silencioso: te necesito más de lo que me necesito a mí.
Ese mensaje no se dice, se transmite. Y la atracción no sobrevive a esa ecuación, porque nadie desea ser la única fuente de sentido de otra persona. Es una carga demasiado pesada para el deseo. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que avanzan, incluso si ese avance genera incomodidad. Incluso si ese avance crea distancia temporal, porque el movimiento indica vida, indica dirección, indica fuerza interna, y la fuerza interna es magnética. No se ruega, no se mendiga, se siente. Aquí aparece otra verdad incómoda. Muchas mujeres pierden interés cuando sienten que ya descifraron completamente al hombre, cuando no queda misterio, cuando no hay sorpresa, cuando todo está dicho. El misterio no se fabrica con silencios forzados, se conserva con profundidad, con capas, con una vida que no gira únicamente alrededor de la relación. El hombre que vive para la relación se vuelve pequeño. El hombre que integra la relación a su vida se expande, y la expansión atrae, no porque sea perfecta, sino porque es viva. El deseo necesita sentir que el otro no es un objeto terminado, sino un proceso en marcha. La atracción no responde a promesas de fidelidad eterna, responde a la sensación de que ese hombre es elegido cada día, no asegurado para siempre. Y esa elección solo existe cuando hay libertad real, cuando ambos podrían irse pero deciden quedarse, sin cadenas invisibles, sin chantajes emocionales, sin miedo. Muchos hombres creen que demostrar compromiso temprano es señal de madurez, pero el compromiso sin atracción es solo un contrato emocional, y nadie desea firmar un contrato sin pasión. El compromiso verdadero surge cuando el deseo ya existe, no cuando se intenta provocarlo. Las mujeres no quieren ser convencidas, quieren sentirse atraídas, y no hay argumento que compita con una presencia sólida, con un hombre que escucha sin ansiedad, que habla sin necesidad de impresionar, que actúa sin buscar aplausos. Ese tipo de hombre no se explica, se percibe. Otro punto que casi nadie menciona: el hombre que se respeta a sí mismo no tolera dinámicas que lo disminuyen, no discute su valor, no entra en juegos de validación constante, no acepta migajas emocionales, y cuando se retira no lo hace con drama, sino con calma. Esa calma es devastadoramente atractiva porque rompe el patrón. Las mujeres están acostumbradas a hombres que reaccionan, que persiguen, que insisten. El hombre que no reacciona impulsivamente crea una disonancia, algo no encaja, y esa disonancia despierta interés, no porque sea indiferente, sino porque es dueño de sí. Aquí está el punto central que muchos evitan. El deseo femenino florece cuando hay admiración, y la admiración no nace de la complacencia, nace de la coherencia, de ver a alguien sostenerse, avanzar, crecer, incluso cuando eso implica perder cosas en el camino. No se trata de ser frío, se trata de ser firme, no se trata de manipular, se trata de no mendigar, no se trata de jugar a desaparecer, se trata de tener una vida tan llena que a veces no estás disponible, y esa no disponibilidad no se anuncia, se vive. El hombre que entiende esto deja de actuar desde el miedo, y cuando el miedo se va, el deseo tiene espacio para aparecer. Pero este cambio no es cómodo. Exige renunciar a la fantasía de control emocional, exige aceptar que nadie pertenece a nadie, y esa aceptación, paradójicamente, es lo que hace que alguien quiera quedarse. Y aún falta lo más difícil, porque hasta aquí muchos escuchan, pocos aplican, pero lo que viene después separa definitivamente a quienes entienden de quienes solo consumen ideas sin transformarse. Hay un punto en el que el hombre deja de buscar respuestas afuera y empieza a observar patrones. Y cuando observa patrones, entiende algo que antes parecía injusto. No es que las mujeres sean contradictorias, es que responden a estímulos distintos a los que se les enseñó a verbalizar. Lo que se dice no siempre coincide con lo que se siente. Y el deseo no obedece al discurso, obedece a la experiencia. El hombre que aún cree que la atracción se negocia con palabras está jugando un juego que ya perdió. La atracción no se convence, se provoca. Y se provoca desde una posición interna, no desde una estrategia superficial. Por eso tantos intentan copiar comportamientos sin entender la raíz. Actúan seguros, actúan indiferentes, actúan dominantes. Pero todo acto que no nace de una convicción real se percibe como falso. Y lo falso no genera deseo, genera rechazo. Las mujeres son extremadamente sensibles a la incongruencia emocional. Detectan cuando un hombre dice algo pero siente otra cosa, cuando aparenta firmeza pero internamente teme perder, cuando intenta imponer límites que no está dispuesto a sostener. Esa fisura se siente, y por ahí se escapa la atracción. Aquí aparece una verdad que duele aceptar. El deseo femenino se apaga cuando el hombre se traiciona a sí mismo para conservarla. Cada vez que tolera algo que va contra sus valores por miedo a que ella se vaya, algo se rompe. No afuera, adentro. Y ese quiebre interno se proyecta. El respeto comienza a erosionarse, aunque nadie lo diga en voz alta.
Las mujeres no quieren hombres que se adapten a todo. Quieren hombres que sepan quiénes son, que tengan criterios, que elijan. La adaptabilidad extrema no es flexibilidad, es ausencia de identidad. Y donde no hay identidad, no hay atracción duradera. Muchos hombres creen que el conflicto destruye las relaciones, pero el verdadero destructor no es el conflicto, es la evitación constante del conflicto. Cuando un hombre calla lo que le molesta, acumula resentimiento. Cuando acumula resentimiento, cambia su energía. Se vuelve pasivo-agresivo, irritable, distante, y la relación se contamina lentamente. El hombre firme no teme al desacuerdo, no porque disfrute el conflicto, sino porque no sacrifica su verdad para evitar tensión. Y esa capacidad de sostener tensión es profundamente atractiva, porque demuestra fortaleza emocional, demuestra que no se quiebra ante la fricción. Otro punto que casi nadie admite. Muchas mujeres respetan más a un hombre que está dispuesto a perderlas que a uno que haría cualquier cosa por retenerlas, no porque quieran ser abandonadas, sino porque la disposición a perder indica autonomía, indica que ese hombre no se define por la relación, y eso eleva su valor percibido. La atracción no responde a la necesidad, responde a la elección. Cuando una mujer siente que es elegida libremente, no necesitada, el vínculo se fortalece. Pero cuando siente que el hombre depende emocionalmente de ella, aparece una presión invisible, y esa presión mata el deseo. El hombre que entiende esto deja de perseguir validación, deja de interpretar cada gesto, deja de vivir en modo reacción, empieza a liderar su propia vida. Y ese liderazgo no es autoritario, es interno. Es saber hacia dónde va, incluso si a veces va solo. Aquí se rompe otro mito. No todas las mujeres quieren lo mismo, pero todas responden a la percepción de valor. Y el valor no se declara, se demuestra con coherencia, con límites claros, con acciones alineadas, con la capacidad de retirarse sin odio ni súplica. Cuando un hombre se va con dignidad, deja una huella, porque no cierra desde la carencia, cierra desde la integridad. Y esa integridad permanece en la memoria. A veces más que cualquier intento desesperado de quedarse. Las mujeres no recuerdan al hombre que rogó, recuerdan al hombre que se fue sin romperse, no porque sea cruel, sino porque fue entero hasta el final. Y esa imagen es poderosa. Aquí está el giro final de esta parte. El deseo femenino no se trata de dominar ni de ser dominado. Se trata de polaridad, de contraste, de dos individuos completos que no se anulan mutuamente. Cuando uno se reduce para encajar, la polaridad se pierde. Y sin polaridad, no hay chispa. El hombre que se hace pequeño para ser aceptado termina siendo invisible. El hombre que se expande, incluso con riesgo, se vuelve memorable. Y la memoria es uno de los pilares del deseo. Pero aún falta la capa más oscura, porque entender esto no garantiza éxito. Solo elimina la ignorancia. Lo que viene después exige algo que muy pocos están dispuestos a sostener en el tiempo. Y ahí es donde la mayoría vuelve a caer en los viejos patrones. La capa más oscura aparece cuando el hombre entiende que no basta con saber, hay que sostener, porque el conocimiento sin disciplina es solo entretenimiento intelectual. Muchos leen, escuchan, asienten, y luego vuelven exactamente al mismo lugar emocional cuando el miedo reaparece. El miedo a estar solo, el miedo a no ser elegido, el miedo a no ser suficiente. Y ese miedo, aunque se disfrace de amor, vuelve a contaminarlo todo. Aquí está la verdad que separa a los que cambian de los que solo consumen ideas. El deseo femenino responde a la consistencia en el tiempo, no a un gesto puntual, no a un cambio temporal, no a una actitud adoptada por una semana. Responde a la coherencia sostenida. Y sostener coherencia es brutalmente difícil cuando las emociones se mueven. El hombre que un día pone límites y al siguiente los rompe por ansiedad pierde toda credibilidad, no solo ante ella, ante sí mismo. Y cuando un hombre pierde respeto por sí mismo, ese vacío se nota, se filtra en la mirada, en la voz, en el cuerpo. No importa cuánto intente ocultarlo. Las mujeres no prueban a los hombres para castigarlos, los prueban para entenderlos, para ver si lo que dicen coincide con lo que hacen, para ver si esa firmeza es real o solo una fachada frágil. Y cuando la fachada se cae, la atracción se va con ella. Aquí aparece una dinámica incómoda. Muchas mujeres, sin planearlo, empujan hasta encontrar el límite. No porque quieran cruzarlo, sino porque necesitan saber que existe. El hombre que no tiene límites claros genera inseguridad, y la inseguridad no excita. La seguridad emocional nace de saber dónde termina el otro. El hombre que se pierde en la relación se vuelve un terreno inestable. Hoy dice una cosa, mañana otra. Hoy se adapta, mañana explota. Hoy aguanta, mañana reclama. Esa incoherencia cansa, y cuando el cansancio aparece, el deseo se retira silenciosamente. Otro punto que casi nadie admite. El atractivo masculino crece cuando el hombre tiene la capacidad real de irse, no como amenaza,
no como juego, sino como opción legítima. Cuando quedarse es una elección, no una necesidad, esa posibilidad cambia toda la dinámica, porque elimina el chantaje emocional implícito. Las mujeres no quieren sentirse responsables de la estabilidad emocional de un hombre. Esa carga apaga cualquier deseo. El hombre que se regula solo, que procesa sus emociones sin volcarlas como exigencias, resulta mucho más atractivo que el que necesita contención constante. Aquí se rompe el mito del hombre que lo da todo. Darlo todo sin medida no es nobleza, es desorden interno. El verdadero valor está en saber cuánto dar, cuándo dar y cuándo retirarse. El autocontrol no es frialdad, es madurez. Y la madurez, aunque no se diga en voz alta, es profundamente seductora. El hombre que entiende esto deja de explicarse, deja de justificarse, deja de convencer, actúa, decide y acepta las consecuencias. No castiga, no persigue, no se victimiza, simplemente continúa. Esa capacidad de seguir adelante sin rencor ni súplica es una de las formas más puras de poder personal. Las mujeres sienten atracción por hombres que no necesitan ganar cada discusión, sino que saben cuándo una discusión no vale la energía, que no buscan tener razón, sino estar en paz consigo mismos. Esa tranquilidad interna se transmite, y lo que se transmite se percibe. Aquí aparece una paradoja brutal. Cuanto menos intenta un hombre controlar el resultado, más atractivo se vuelve, porque el control nace del miedo, y el miedo se siente. El desapego sano, en cambio, nace de la confianza interna, y la confianza se irradia. No se trata de volverse indiferente, se trata de no aferrarse, de no vivir con el corazón en la mano esperando aprobación, de amar sin perder el eje, de desear sin depender, de compartir sin disolverse. El hombre que logra esto deja de jugar el juego del qué pensará, qué hará, si me dejará. Vive desde su centro, y desde ese centro cualquier relación que llegue es complemento, no salvación. Pero este nivel exige renuncias, renunciar a la fantasía romántica infantil, renunciar a la idea de que el amor debe doler, renunciar a la creencia de que sin alguien al lado no se es nada. Y esas renuncias duelen, porque implican duelo. Duelo de una identidad antigua. No todos están dispuestos a atravesar ese duelo. Muchos prefieren seguir atrapados en ciclos conocidos, aunque duelan, porque al menos son familiares. El cambio real exige atravesar incomodidad sostenida, y ahí es donde la mayoría se detiene. Lo que viene después ya no es teoría, es consecuencia, y es ahí donde el deseo, cuando aparece, lo hace de una forma completamente distinta, no desde la carencia, sino desde la elección consciente, y eso cambia todo. Cuando el hombre llega hasta este punto, algo se rompe definitivamente, pero no es una pérdida, es una liberación. Se rompe la fantasía de que el deseo puede garantizarse, de que el amor puede asegurarse, de que la presencia constante evita el abandono. Y en esa ruptura aparece una calma extraña, una calma que no depende de nadie, una calma que no necesita confirmación externa. Es aquí donde muchos hombres se vuelven realmente peligrosos, no para los demás, sino para los viejos patrones, porque ya no reaccionan como se espera, ya no persiguen cuando algo se enfría, ya no se explican cuando son malinterpretados, ya no negocian su dignidad por atención, y esa ruptura del guión desconcierta profundamente. Las mujeres están acostumbradas a ciertas respuestas, a ciertas reacciones previsibles, al hombre que insiste, que reclama, que intenta arreglarlo. Cuando ese patrón no aparece, se genera un vacío, y el vacío invita a mirar, a preguntarse, a reconsiderar. No siempre, pero muchas veces. Aquí está la verdad que incomoda a casi todos. El desapego auténtico es más seductor que cualquier estrategia, porque no es una técnica, es una consecuencia interna. El hombre desapegado no necesita demostrar nada, no necesita ganar, no necesita ser elegido. Y esa ausencia de necesidad crea una atracción silenciosa, difícil de explicar pero imposible de ignorar. El hombre que se sostiene a sí mismo emocionalmente deja de proyectar expectativas. Y cuando las expectativas desaparecen, la relación se vuelve más liviana, más libre, más viva. La mujer ya no siente que debe cumplir un rol para mantenerlo estable. Ya no carga con la responsabilidad emocional del otro. Y esa liberación se siente como oxígeno. Aquí ocurre algo curioso. Muchas mujeres comienzan a mostrarse más auténticas cuando el hombre no las necesita. No porque quieran aprovecharse, sino porque ya no sienten la presión de sostenerlo. Aparece más espontaneidad, más juego, más deseo, porque el deseo necesita espacio para moverse. El hombre que no teme perder no se aferra, y al no aferrarse, deja de ahogar. El que no ahoga, permite respirar, y donde hay aire, el fuego puede volver a encenderse, pero esta vez no es un fuego desesperado, es un fuego consciente. Otro punto que casi nadie dice en voz alta:
El hombre que llega a este nivel deja de idealizar a las mujeres, las ve como son, no como salvadoras, no como jueces, no como premios, y al quitarles ese peso las humaniza. Y paradójicamente eso mejora las relaciones, porque ya no hay pedestal, y sin pedestal no hay caída dolorosa. Las mujeres no quieren ser adoradas, quieren ser deseadas. La adoración pone distancia, el deseo acerca, el hombre que adora se anula, el que desea se mantiene presente, y esa diferencia se siente en cada gesto. Aquí también desaparece la necesidad de competir. El hombre deja de compararse con otros, porque ya no mide su valor por la atención que recibe. Su valor viene de su coherencia interna, de su palabra, de su capacidad de sostener lo que decide, y esa solidez se vuelve visible sin necesidad de exhibición. El deseo femenino responde profundamente a la presencia, no a la ansiedad, no a la prisa. La presencia plena, tranquila, firme, es rara en un mundo de reacciones impulsivas, y lo raro destaca, no por artificio, sino por contraste. Cuando un hombre escucha sin intentar controlar el resultado, cuando habla sin buscar aprobación, cuando actúa sin miedo a perder, su energía cambia. Y ese cambio no necesita ser explicado, se percibe. Y lo que se percibe tiene más peso que cualquier discurso. Aquí se revela otra paradoja. El hombre que acepta plenamente que una mujer puede irse en cualquier momento, se vuelve más atractivo que el que intenta impedirlo, porque esa aceptación elimina la tensión negativa y deja solo la tensión erótica, la tensión de dos voluntades libres eligiéndose. Pero este nivel no es para todos, porque implica renunciar al drama, y muchas personas, sin saberlo, están adictas al drama, a la intensidad tóxica, a la montaña rusa emocional. El desapego consciente puede parecer aburrido para quienes confunden caos con pasión. El hombre que llega aquí ya no necesita convencer a nadie de nada. Vive, avanza, construye. Y si alguien camina a su lado, es porque quiere, no porque lo necesita. Esa es la base real de cualquier relación sana y deseable. Y aún falta el cierre final, porque todo esto no sirve si no se integra, si no se vive, si no se encarna. La última parte no trae más teoría, trae la consecuencia inevitable de todo lo dicho. Al final, lo que realmente ocurre no es que el hombre aprenda a atraer, sino que deja de sabotearse, deja de actuar desde la herida, deja de confundir amor con necesidad, deja de pedir permiso para existir. Y cuando eso sucede, algo profundo se reordena, no afuera, adentro. Y lo que se ordena adentro siempre termina reflejándose afuera. Lo que las mujeres realmente quieren no es un hombre perfecto, ni un hombre dominante, ni un hombre sumiso. Quieren un hombre entero. Y un hombre entero no se parte para encajar, no se reduce para ser aceptado, no se traiciona para no perder, porque entendió algo esencial. Perderse a sí mismo es la única pérdida irreparable. Cuando un hombre llega a este punto, ya no necesita estrategias, porque ya no actúa desde la escasez. Ya no vive preguntándose qué hacer para gustar. Vive preguntándose si eso que está viviendo es coherente con quien es. Y esa inversión cambia todo, porque el deseo no se genera intentando ser deseable, se genera siendo real. Aquí se rompe definitivamente la fantasía romántica infantil, la idea de que el amor lo justifica todo, de que aguantar es una virtud, de que ceder constantemente es madurez. No lo es. La madurez real es saber cuándo quedarse y cuándo irse, cuándo abrir y cuándo cerrar, cuándo dar y cuándo retirarse, sin odio, sin drama, sin victimismo. Las mujeres no quieren hombres que se queden a cualquier precio, quieren hombres que se queden por elección. Y esa elección solo es valiosa cuando existe la posibilidad real de irse. Sin esa posibilidad no hay elección, hay dependencia. Y la dependencia nunca fue atractiva, solo fue tolerada. El hombre que integra todo esto deja de tener miedo a la soledad. Y cuando la soledad deja de ser una amenaza, las relaciones dejan de ser refugios y se convierten en encuentros. Encuentros entre dos personas completas, no entre dos carencias que se sostienen mutuamente para no caer. Aquí aparece la consecuencia final, la que pocos aceptan. No todas las mujeres se quedarán, no todas responderán, no todas elegirán. Y está bien, porque el hombre que llegó hasta aquí ya no necesita ser elegido por todas. Solo necesita no traicionarse por ninguna. El deseo femenino no es un derecho, es una respuesta, y solo aparece cuando encuentra algo que respetar, algo que admirar, algo que no puede poseer completamente, no porque sea inaccesible, sino porque es autónomo, libre, vivo. Cuando un hombre vive desde su centro, deja de intentar controlar el resultado, y al no controlar, se vuelve más presente, más auténtico, más magnético. No para todas, pero sí para las que resuenan con esa energía. Y eso es suficiente. Este es el punto final que nadie quiere escuchar. El verdadero poder no está en retener a alguien, está en no necesitar hacerlo.
El verdadero atractivo no está en prometer eternidad, está en ofrecer presencia real mientras dura. El verdadero amor no nace del miedo a perder, nace del coraje de elegir. Y cuando un hombre entiende esto, ya no necesita que le cuenten nada más, porque deja de buscar respuestas afuera. Vive, avanza, construye, y si alguien camina a su lado, lo hace libremente. No por presión, no por miedo, no por dependencia. Eso, aunque muchos no lo admitan, es lo que las mujeres realmente quieren, y por eso casi nadie lo cuenta.